Para el evento de hoy estaremos hablando de la traducción al inglés de Alive in the Garden. Así que nada, les dejo con las organizadoras del evento y un aplauso para ellas, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Y muchísimas gracias a todos y a todas ustedes por venir a este evento en medio de este invierno frío de Nueva York, para el que no estábamos preparados. Por lo menos yo, que venía a disfrutar de Nueva York, y lo único que me ha tocado es pura lluvia. Y yo espero que sigan llegando algunas personas, porque los dominicanos aquí en Nueva York también se comportan un poco como allá, que tienen complejo de que son de azúcar y se derriten cuando llueve. Entonces, yo estoy contentísima de estar aquí. Bueno, porque aquí también puse en circulación mi libro, el libro de las cartas en inglés. Lo puse en español y lo puse en inglés. El libro de las cartas, que se llama en español Mañana te escribiré otra vez, y que en inglés se llama Minerva y Manolo. Minerva Mirabal y Manolo Tavares, Love and Resistance in the Time of Trujillo. Oh, the letters of Minerva Mirabal and Manolo Tavares, Love and Resistance in the Time of Trujillo. It's a bit long. Entonces, para ella iba, pero ella misma se presentó. Ese libro fue traducido al inglés por Heather Hands, que es profesora de español en la Universidad de St. James, y que bueno, pues se hizo con el apoyo y la contribución de la Florida University Press, que publicó primero el libro de las cartas, y que después ahora, y a esto fue que vinimos, acaba de publicar en inglés el libro de Dedé, Vivas en su jardín, que sí lleva el título parecido, Alive in the Garden, Memorias de Mirabal. Y ese libro fue traducido al inglés, en primer lugar, por Ana Martínez, que nos acompaña también hoy aquí, que es una periodista dominicana y traductora que se crió aquí, es parte de la comunidad dominicana en los Estados Unidos, pero que como ella misma dice, es migrante 2 veces. Vino para acá y después fue para allá. Y entonces ella hizo la publicación, pero ellas les van a contar más, mejor y más bonito que yo cómo esta idea se pudo convertir en realidad. Una idea que me da mucha satisfacción compartir con ustedes, porque fue un deseo muy grande de Mirabal. Yo, por ahí anda Juan Tapia. Juan, ¿dónde fue que te fuiste a sentar? El doctor Juan Tapia, que es un amigo nuestro de la familia desde hace muchos años y que vio muchas veces a Dedé venir aquí y compartió con ella cuando la publicación del libro en español, sabe ese deseo expresado y requete expresado por Dedé de que el libro estuviera escrito, fuera traducido al inglés también. Así que, ¿qué les cuento? Tiene para mí esa significación especial de que estoy cumpliendo ese deseo, de que nos tomó algunos años, de que dio trabajo, pero finalmente aquí estamos cumpliendo ese deseo y haciéndolo como a ella le hubiera gustado, porque estamos aquí en este hermoso proyecto comunitario que es Word Up, y esto que se llama Recirculation, que está abierto para toda la comunidad, no solamente de dominicanos y dominicanas, sino de latinoamericanos en la zona. Y estamos aquí haciendo eso con ustedes, pero venimos de esta mañana. Y esta mañana les cuento que fue un momento absolutamente especial, absolutamente conmovedor, porque nos invitaron a presentar el libro
en el campus Hermanas Mirabal y dentro de ese campus en la escuela Minerva Mirabal, con niños y niñas de la escuela de séptimo grado que son en un 90% dominicanos o hijos de dominicanos y dominicanas. Y la verdad es que estaban tan emocionados, estaban tan felices, estaban entusiasmados de una manera que no sabían expresar, pero que les desbordaba. Y nos hicieron llegar ese sentimiento. Y yo les contaba a ellos, porque fue una especie de conversación, y ellos me decían que qué quería decir Dedé con ese libro. Y Dedé, y yo les contaba, bueno, su preocupación mayor siempre fue contar la historia. Ella decía, yo quedé viva para contar la historia. Pero sobre todo quedé viva para contar la historia a los niños y a los jóvenes, a esas generaciones que vienen después. Y lo hizo en el libro, pero no solamente en el libro. Ella se pasó su vida contando esa historia. Muchos de ustedes, ahora cuando teníamos ese pequeño intercambio, mientras yo aprovechaba para ir firmando algunos de los libros, muchos de ustedes saben que estuvieron allá, que la vieron, que compartieron con ella, que ella estaba ahí y que ustedes llegaban a la casa museo a saludarla y le hacían cualquier pregunta. Y ella incansablemente se ponía a contestarla. Y digo, el mejor término para definir esa actitud es incansable, porque a mí misma me sorprendía. O sea, yo no dejaba de sorprenderme cómo ella volvía y contaba otra vez lo mismo con los niños y les decía, y se tomaba fotos con ellos y les daba las gracias. Porque de alguna manera esa era la ocasión que ella tenía de sentir que sus hermanas, que habían sido tan brutalmente asesinadas, permanecían vivas. Y permanecían vivas en los corazones de esos niños y esas niñas que iban y que siguen yendo a visitar la casa museo. Y entonces ella decía, pero esos hijos de los dominicanos que han tenido que irse a buscar a veces la sobrevivencia en el extranjero, están perdiendo el español y no van a entender esa historia si no hacemos que esa historia les llegue. Y por eso era su afán incansable también de que el libro se tradujera. Así que gracias por acompañarnos en esto, que es también un homenaje a esa Dedé generosa e incansable, fajona y fajada, como yo digo, que nos regaló esas memorias para que no olvidemos por lo que pasó en nuestro país y para que no dejemos que vuelva a pasar. Yo no quisieras ponerme a hacer la historia de cómo surgió Vivas en su Jardín, porque, bueno, ya la he hecho muchas veces, sobre todo en la presentación del libro en español, pero sí, acabando de contarles lo que he dicho, ustedes se imaginarán que era lógico que eso que ella repetía, hasta cansonamente, porque ustedes se emocionaban cuando le escuchaban, pero yo que era su hija y todos nosotros a veces estábamos que ya, mamá, cállate un ratico, por favor. Entonces, y porque además, o sea, ella de pronto, como que ella tenía una memoria muy prodigiosa, el libro también lo demuestra, pero de pronto ella veía algo y eso le despertaba esa memoria. De pronto íbamos y ella decía, ay, mira esa reina de las flores, cuando a Minerva se la llevaron presa en la primera vez, que entonces
y a papá, a mi abuelo, estábamos ahí en el parque y mientras Minerva estaba trancada en el hotel, porque era en un hotel, que no se vayan a creer que era que un hotel, estaban presas en el hotel, pero el hotel lo tenían que pagar ellas o ellos. Entonces ella decía, mamá bajaba al parque y recogía la semilla de esa reina de las flores, y mírala ahí donde están en la entrada de la casa museo, ella la sembró, esa reina de las flores. O sea, que les recuerdo esa anécdota, porque esa anécdota, como muchas otras, lo que cuenta es el espíritu indomable de esas mujeres. El espíritu indomable de Minerva, pero el espíritu indomable que lo heredaba también de mi abuela y que también Dedé tuvo. Y Dedé tuvo ese espíritu indomable siempre, hasta el final. Entonces nosotros decíamos, bueno, pero todo eso que ella cuenta, que nos conmueve, que debería ponerse en un libro. Pero ella decía, es que yo no soy escritora. Y efectivamente no era escritora, pero era una excelente narradora. Ella quisiera yo haber heredado esa naturalidad y esa memoria de mamá. Y entonces dijimos, bueno, pues vamos a hacer algo, vamos a grabar eso. Y después lo transcribimos y elaboramos una serie de preguntas que le hicimos. Y en eso nos ayudó Ángela Hernández. Y ella transcribió todas esas respuestas de mamá. Y cuando ella regresó con la transcripción, yo recuerdo que tenía más de 700 páginas. Y yo dije, ay, Dios mío. Ay, así que me fajé, me tocó poner eso, darle orden un poco, porque además, por más buen narrador o buena narradora que tú seas, lo cierto es que terminas divagando un poco, yéndote a veces, y más con esa memoria. Ajá, entonces le venía otro recuerdo que también era importante, pero que tal vez no iba en ese lugar a donde ella lo había contestado. Así que varios años me tomó de trabajo poner eso y reducirlo, y que quedara expresado en lo que es hoy ese invaluable testimonio de una persona como ella, que fue sobreviviente y que sobreviviente de primera mano de la historia, que nadie más podía conocer también los intríngulis familiares, todo lo que había pasado, que como lo conocía ella. Y entonces estar aquí de alguna manera nos dice que ella también sigue viva con sus hermanas, porque fue capaz de contarnos esa historia, de mantener viva esa memoria y de traernos hasta aquí. Por eso digo que esto es un agradecimiento, lo que tenemos para ella. Pero yo no quisiera como extenderme demasiado y aburrirles. El libro se publicó en 2009 y ya tiene 5 ediciones en español y se ha vendido muy bien, y ahora está iniciando este camino en inglés. Y ustedes son fundamentales en hacer que se conozca y que se transmita, y que los jóvenes de la comunidad sepan que pueden contar con ese testimonio en inglés, que se lo pueden enseñar a sus compañeros y compañeras, que pueden sentirse a través de ese testimonio orgullosos de ser lo que son, de venir de donde vienen, y sobre todo de contribuir a hacer mejor ese pedacito de Quisqueya que nos toca a nosotros sanar, mejorar, como soñaron Patria, Minerva, María Teresa, como soñó Dedé. Y para hacer posible ese camino que empieza a recorrer ese libro de memorias
de Mirabal, si no hubiera sido gracias a Ana Martínez y a Heather, pues no tendríamos el libro. Ellas son las hormiguitas que están detrás de haber hecho realidad esto. Ellas son, no solamente por el trabajo que hicieron, sino también por haber logrado, buscado que se publicara aquí por una editorial reconocida, por una editorial académica que piensa en el libro precisamente como un libro que debe ser un libro útil para aquellos estudiantes que quieran profundizar un poco más o que simplemente quieran conocer esa historia que es muy dura, que es muy trágica, pero que al mismo tiempo está contada de una manera que es imposible casi dejar de leerla cuando la comienzas. Así que yo, con el permiso de ustedes, les voy a dar la palabra a Nani y a Heather para que nos cuenten cómo llegamos hasta aquí, y después abrimos un espacio para contestar las preguntas si es que ustedes tienen algunas que hacernos. Muchas gracias. Buenas noches, ¿me oyen? ¿Me escuchan? Buenas noches y gracias por venir en una noche tan romántica, tan fría. Pero muchas gracias. Mi nombre es Ana Martínez Geraldino, pero si ustedes van a Santo Domingo y preguntan por Ana Martínez, nadie va a saber quién es Ana Martínez. Todo el mundo me conoce por Nani. Yo me crié en la 97 y entre West End y Riverside. Fui a PS 75, me pidieron que diera un poco de mi biografía, no es que yo la quiera dar. Fui a la escuela PS 75, después a Joan of Arc y terminé con las monjas en Cathedral High School. Los mejores 4 años de mi vida porque fue la primera vez que estuve rodeada de mujeres, que aunque monjas, que por primera vez le vimos las rodillas, hace tanto de eso. Éramos mujeres todas y hacíamos lo que teníamos que hacer y organizábamos lo que teníamos que organizar, y el único hombre que a veces entraba era el sacerdote que daba la misa, porque hasta ahí no hemos llegado todavía. A dar misa. Exactamente. Entonces me casé con un dominicano que conocí en una fiesta pro Vietnam. El Vietcong estaba entrando a Hanoi y había una fiesta pro recaudación de fondos. Y ese era un exiliado dominicano que no quería estar en Nueva York, y yo, enamorada, pues empaqué maletas y me fui para Santo Domingo como toda buena chica, como toda buena enamorada. Pero al libro. Yo soy periodista de profesión, y como periodista de profesión, en aquel entonces no había manera de tú entregar una historia a tu editor o editora, no, editor, en aquel entonces eran editores, sin que pasara por las manos de un corrector, porque se me iba algo, o yo no entendía, el editor no entendía algo. Entonces yo vengo de esa tradición, de buscar una segunda opinión a lo que yo he hecho. Y esa segunda opinión, un día, porque ella dice que pasó 3 o 4 años trabajando en el libro, yo no sé cómo, presidenta de un partido político, es organizadora de marchas, fue vicecanciller, viaja todos los meses, fue diputada 3 veces, 2 hijos que todavía estaban en la casa. O sea, yo no sé cómo ella lo hacía, pero lo llegó a hacer. Yo encontré ese editor cuando ella un sábado me llama de un camino perdido
con una bulla atrás, que significaba que estaba desfilando, marchando o politicando. Y me dice, mira, te va a llamar una persona que se llama Heather Hens, la persona que tradujo el libro, mañana te escribiré. Y para que se pongan de acuerdo, porque ya yo tenía el libro prácticamente terminado, me había tomado más de un año. Y digo, ok, hablo con Heather, que conocí físicamente ayer, aunque tenemos 2 años trabajando. Y papá Dios me la puso en una nube y me la puso en el camino. Y Heather se convirtió, ¿cómo le explico? Como un ángel guardián. Como un ángel guardián. Hablábamos casi todos los días. Ella en su computadora, yo en mi computadora. A Minú le tratábamos de quitar mucho peso porque estaba en política. Habían unas elecciones. Entonces, gracias a ella por la confianza que me tenía a mí, por los muchos años que nos conocemos, y a Heather por el trabajo que hizo con ese libro, que gracias a Dios no me tocó a mí. Pero Heather, directora del Departamento de Estudios de Literatura Latinoamericana de St. Joseph's University en Filadelfia, PhD, yo solamente tengo una licenciatura de Hunter College, pero era un Hunter College muy diferente en aquel entonces. Digo, estoy trabajando y Heather me dice, eso está bien, eso está bien, eso está bien. Y ahí empezó el diálogo. Y lo que más nos interesaba era que lo que ella trabajara y lo que yo trabajaba sonara como la misma voz de Dedé. No que saliera la voz de Nani o que saliera la voz de Heather o que saliera la voz de Minú, porque ella fue la primera, sino que entre las tres salió Doña Dedé. Y yo lo sabía porque yo conocí a Doña Dedé y sabía cómo accionaba, su forma de ser, esos jardines, que cada vez que tú ibas estaba con alguien, arranca esa grama de ahí, siembra esa otra mata de ahí, y ahora vamos a comer. O sea, un torbellino a los 8 años. Entonces, gracias a Heather, ya ella tenía los contactos con la Universidad de la Florida, con el University Press de Florida State University. Ella ya tenía ese contacto y ella se convirtió en el liaison, en el enlace con la universidad, porque yo no me imaginaba que trabajar con una editora de la universidad era como fue. Pero como Doña Dedé, llenas de enseñanza. O sea, no soy la misma después, aunque he traducido bastantes libros, nunca había tenido esa experiencia de no perfeccionismo, sino de hacer las cosas bien, de chequear, de hacer tu tarea. Si vas a hacer algo, como en el periódico, si vas a escribir sobre alguien, no te lleves de lo que dijo el fulano, ve a la fuente. No te lleves de lo que dice sutana, ve a la fuente. Y tuve grandes maestros y maestras y en eso me quedé. Lo que más me motivó del libro fue, y que cuando ustedes lo empiecen a leer, yo estoy segura, ahora mismo estoy completamente engranojada porque Doña Dedé está aquí, siempre me preguntan, ¿por qué tú quedaste viva? Y ella siempre contestaba, para contar la historia de mi hermana. Y por eso nosotros estamos aquí, porque está comprobado que después de la segunda o tercera generación, los niños de migrantes pierden su idioma, pero no deben perder su identidad, su cultura.
Y yo creo que en la historia de las hermanas Mirabal y en la historia de Trujillo hay mucho que aprender. Hoy, como durante los 31 años que él tuvo y después lo que vino después. Una cuota de sangre muy grande, como decía doña Dede. Esta familia ha dado demasiado cuota de sangre, pero la República Dominicana ha dado una cuota de sangre muy grande también. Y queremos que ustedes corran la voz y entiendan que sus hijos sí llegan, o sus sobrinos, amigos, van a perder el idioma, pero que ojalá que ustedes contribuyan a que no pierdan la esencia de lo que es nuestro país, nuestra cultura, nuestra historia. Ojalá que así sea. Pero ahora los dejo, yo no voy a hablar más. Cada vez que vengo a Nueva York, llego a mi casa. Siempre le tomo una foto a la puerta del edificio y pongo home. Mucha nostalgia, como ustedes pueden imaginarse, porque vivimos en el mismo apartamento desde 1961. Mi hermano y su esposa. Es realmente emocionante, pero la vida es en rueda que va. No es en muletas ni en nada, es en ruedas. Pero ahora le voy a dejar con Heather Hens, la doctora Heather Hens, y darte las gracias por todo. Igualmente. Buenas tardes. No puedo expresar cuánto me alegra estar aquí con Minu y con Nani, y que ha sido una experiencia que me ha transformado como persona colaborar con las dos en estos proyectos. Y Nani, ayer cuando la vi por la primera vez, o sea, nos abrazamos como si fuéramos dos familiares que hacía años que no nos veíamos. Es una cosa muy especial, ¿no? Pues nos interesa mucho escuchar las preguntas que ustedes tienen, así que voy a hablar sobre mi parte en el proyecto solo brevemente. Pero pues me llamo Heather Hens, soy de Titusville, Pennsylvania. ¿Alguien reconoce Titusville? All right, muy bien. Pero ahora vivo en Filadelfia y enseño en St. Joseph's University. Soy la directora de el programa de estudios latinoamericanos en este momento. Eso ya cambia este verano, pero y soy profesora de español. Pero enseño una clase en inglés, y en esa clase hablamos de las hermanas Mirabal. Bueno, el tema de la clase es Mujeres icónicas de América Latina, y es un first year seminar, y es para introducir a los estudiantes a los estudios académicos, a hacer un poco de pensamiento crítico. También quiero que aprendan un poco de historia, pero examinando representaciones de diferentes mujeres. Y en la versión en español que enseño de esta clase para los majors and minors en español, pues leemos unos capítulos del libro de Doña Dede. Y estaba pensando, pero qué pena que no esté disponible en inglés, porque quiero que mis estudiantes que no leen en español que puedan leerlo. Y pensé, bueno, alguien debería de traducir este libro. Y eso es cuando me puse en contacto con la Fundación Hermanas Mirabal, y bueno, pues nuestros caminos por fin cruzaron. Entonces, mi perspectiva sobre el proyecto es un poco diferente, porque yo veo en la académica que hay un hueco que este libro puede llenar. Y para dar un ejemplo, hay una historiadora que, si les interesa la historia dominicana, Elizabeth Manley es su nombre, y ha trabajado mucho el tema del género en la historia de la República Dominicana. Y ella me decía, cuánto me alegro que vais a traducir este libro, porque quiero enseñarlo en mis clases, ¿no? Entonces, cuando Nani y yo empezamos a colaborar, yo lo leía desde la perspectiva de profesora. Tengo estudiantes dominicanos que hablan con sus abuelos o sus tíos y saben un poco sobre Trujillo, saben un poco de la historia, pero es que no van a entender todas las referencias o necesitan un poco de orientación. Estudiantes
no dominicanos que no tienen la más mínima idea de la historia, que necesitan explicación, ¿no? Cosas que en español, o sea, si tú eres dominicano y tú lees una referencia, tú entiendes, pero entonces la versión, si comparas la versión en español con la versión en inglés, es que hay mucho más, hay notas al pie de la página, quizás Nani y yo tuvimos que explicar algunas cosas dentro del texto, otra introducción. Entonces, muchas veces las conversaciones que teníamos eran muy interesantes porque yo le decía, Nani, ¿esto qué quiere decir? Esta expresión que no entiendo. Es que en el Cibao dicen tal y cual, o dicen, digo, ok, eso lo... Y luego 3 semanas más tarde averiguamos cómo expresarlo en inglés, ¿no? Pero eso fue muy bonito. Así que ella, como conocía la familia y conocía a Doña Dede, podía captar esa esencia, y yo podía decir, okay, that's not going to work, like we can't say it like that, so let's think, ¿cómo podemos? Así que juntas formamos ese puente, y eso ha sido una amistad y una colaboración muy, muy rica. Pero entonces, pues eso fue mi parte en el proyecto, muy alegre de estar aquí con ustedes y escuchar sus preguntas y conversar sobre este importante legado de Doña Dede. Así que preguntas. Sí. Muchas gracias por estar aquí. Una pregunta sobre la introducción por Julia Álvarez, porque la primera vez que yo escuché de las hermanas Mirabal fue por el libro de ella, In the Time of the Butterflies, o El tiempo de las mariposas. Entonces, ¿cómo esta relación y invitarla a dar la introducción? No sé si ya hizo la introducción también para la versión en español, pero ella fue la que me introdujo en el 94 con su libro. Entonces, un poco de traerla a ella como una de las personas dominicanas en la diáspora que intentó mantener viva esa historia. Bueno, gracias por la pregunta. Yo fui que la llamé a Julia y le dije, y ella sabía, varias veces hablamos de que estábamos preparando el libro, y yo le pedí que hiciera la introducción. Y también le pedí a Eduardo Galeano unas palabras para ponerlas en la contraportada, porque yo conocí a Eduardo Galeano en los años 80 en La Habana, y nos pusimos a hablar caminando por el malecón, y bueno, esas cosas, como tú eres como de donde yo venía, era un festival de cine, me acuerdo, y entonces que te mataron a tu mamá y a tu papá, y que tú eres hija de las Mirabal. O sea, un poco, él se sorprendió mucho, y entonces no me dejó, fue como una noche entera, se supone que estábamos esperando para ir a una cena que ofrecían, y salimos a caminar, y acabamos hablando la noche entera de esta historia, porque yo le tuve que contar, el escritor como él era, le tuve que contar toda la historia. Y entonces me dijo, tú me lo tienes que prometer que vas a escribir esa historia. Entonces yo, efectivamente, cuando el libro estuvo listo, se lo mandé por correo, y él me contestó prácticamente de inmediato, y escribió esas palabras que yo le pedí, y que son muy lindas y que adornan el libro, que también están traducidas al inglés en esta edición. Y así mismo llamé a Julia. Y lo más simpático de todo fue que Julia, yo le pido la introducción, y Julia me dice, pero yo no escribo bien español, yo te la voy a mandar en inglés para que tú la traduzcas. Así que me tocó hacer la traducción de la introducción de Julia al español. Y eso es, yo siempre digo que detrás, que cada historia tiene una historia detrás. Así que esas son las historias detrás de la presencia tanto de Julia como de Eduardo Galeano en el libro. Y entonces para nosotros súper fácil, solo pedimos permiso para reproducir el original, y ya cambió un par de palabras, una coma o algo así. Y pues
Y ella, bueno, de hecho, le mencionamos... Porque yo lo tenía, el original, en inglés. Yo se lo mandé exacto, a usted, exacto. Así que no tenemos que hacer nada porque el original es lo que aparece en este libro. Pero, y ella, pues, habría estado, le habría encantado estar aquí con nosotros esta noche, pero como saben, pues, ella, pues, acaba de publicar su última novela y está muy ocupada y no pudo estar aquí, pero... Y realmente nos dijo que les contáramos eso, que ella hubiera querido estar aquí y que iba a estar aquí de corazón, pero que no pudo venir porque ella misma anda en una gira presentando su última novela. ¿Cómo están? Buenas noches. Es un placer estar aquí. Soy de Salcedo. Salcedo es la capital de la provincia Hermanas Mirabal, así que se llama, desde hace varios años. Yo tuve la oportunidad de conocer a Dede, porque yo soy muy amigo de Jaime David, que era hijo de doña Dede. De hecho, viajé con ella a Ottawa, hace mucho, una conferencia de primeras damas. Nunca se me olvida, siempre caminábamos juntos y así hablamos un poco de su vida, etc. Después iba mucho a la casa en Ojo de Agua porque a Jaime David le gusta mucho el fútbol y yo jugaba fútbol con el equipo que una vez se llevó a jugar fútbol. Y mantenemos una relación a la distancia. Y una cosa que Dede hizo en mi pueblo, en la comunidad, fue crear un instituto de rehabilitación. Ella se rompió un brazo y tenía que ir a San Francisco de Macorís, que está cerca. Creo que es así la historia. Sí, así es. Y después inició colaboraciones y en el hospital de mi pueblo, en Salcedo, se llama Hospital Pascal Torillo, hay un instituto de rehabilitación donde va la gente que sufre toda clase de lesiones. Y esa fue una idea de ella. Mi pregunta para ustedes, traductora, es traducir un libro, una vida, que es la memoria, no es fácil emocionalmente, ¿verdad? Una aquí y otra allá. Era emocionalmente fuerte para ustedes saber de todo esto que las hermanas vivieron a través de doña Dede, que lo contaba. O sea, ustedes decían, wow, Dios, déjame como tomar un respiro, porque es muy fuerte la historia, ¿verdad? Bueno, Con yo tantos le... detalles, ¿verdad? No, los detalles no. Yo le puedo asegurar que estaba trabajando, que le tenía que mandar X cantidad de páginas semanales a Heather y ella a mí, pero habían momentos en que ella estaba narrando un episodio que yo tenía que pararme de la computadora, decirle, Heather, hoy no te puedo mandar nada, pararme, irme, tratar de olvidarme, porque yo no entendía cómo lo que ella estaba diciendo podía ocurrir en la vida real. Entonces, emocionalmente, tuve momentos de choque, pero algo que sí me mantenía y que me hacía volver a sentar a mi silla fue el principio del libro. Lo que me enganchó estoy aquí viva, no me mataron para contar la historia. Y si ella soportó lo que tuvo que soportar durante 89 años, cuando murió en el 2014, si ella soportó... Faltaba un mes para cumplir 90. Si ella pudo soportar eso, Nani Martínez, ok, ya porque soy humana, siento, ya vamos a seguir con la historia, pero hubo momentos en que verdaderamente la escena cuando ella llega al hospital y le dicen que sí, y llega y le dice, mamá, váyase, y cuando llegan a la casa, a la fortaleza, y cuando los esposos estaban presos, pero no sabían que la habían matado, no sabían. Duraron meses sin saber y finalmente alguien le dijo, mira, a tus mujeres la mataron, a las mujeres de ustedes la mataron, pero ellos creían que era mentira de la dictadura. Eso yo en ese entonces no tenía que dejar, tenía que apartarme, tenía que recapacitar, olvidarme y volver a cobrar la fuerza. Eso pasó yo creo que
en todos los capítulos, hasta que ya cuando llegas a un momento del libro que tú te das cuenta de la mujer con la que estás tratando, que tiene un poder de resiliencia y de recuperación y de levantarse de donde yo no me imagino que yo me podría levantar. Entonces, insignificante. Después que pasaba por el shock, insignificante, vuelve a trabajar. Eso nos tardó a Heather a mí un proceso de 2 años. Yo quiero rescatar de la pregunta un ejemplo que habla mucho de lo que era Dedé, que fue precisamente eso de rehabilitación. O sea, ella tenía 80 y pico de años. Eso fue algunos 6 o 7 años antes de ella morirse, que ocurrió ese accidente y que ella entonces tenía que hacerse rehabilitación y tenía que ir a Macorís o a Santiago. Y con esa edad, en lugar de ella decir, bueno, porque ella podía haber pagado a alguien para que viniera a darle la terapia. Y entonces, yo me acuerdo como hoy de ella, hablando de eso nada más. Pero es que, óyeme, es que cuando hay una gente de aquí de Ojos de Agua, o de Conuco, o de Monte Adentro, que tiene que hacerse un tratamiento, ¿y cómo hace? No se lo pueden dar. Tenemos que hacer rehabilitación. Tenemos que hacer un centro de rehabilitación. Tenemos que hacer un centro... Pero ella no se quedaba en tenemos que. No. Ella fue a hablar con doña Mary Pérez de Marrancini, que por cierto falleció en estos días, hace como una semana o 2, y fue allá y empezó a buscar dinero, a recaudar fondos, a poner dinero ella también de contribución, a ir a hablar con todos los funcionarios. Se sentaba ahí como una persona más en el antedespacho de cualquier funcionario, a decirle que mira, que en Salcedo que no tiene un centro de rehabilitación, que hay que hacer el centro de rehabilitación. Vino para acá, para Nueva York, a pedirle dinero a toda la gente que conocía, a todos los de Ojo de Agua y a todos los de Salcedo, para que contribuyeran con hacer el centro de rehabilitación. Y ahí está el centro de rehabilitación que ahora lleva su nombre. Y eso era ella. O sea, cualquiera puede conformarse con resolver sus problemas personales. Pero hay personas que miran más allá. Y ella era ese tipo de personas. Yo creo que allí estaban levantando. Vi una mano por allá atrás. Ajá. Creo que fue a usted. Pero yo vi como una mujer levantando la mano. Alguien por ahí levantó la mano. Pero ya no la levantó más. Entonces, usted, él y Paul. No. Perdón, que yo no estoy viendo mucho desde aquí. Y usted, tengo esas 3 preguntas. Así que empiece, sí. Ok, buenas tardes, buenas noches a todos. Mi nombre es Roberto Castillo. Ya que estamos hablando de las muchachas, que por cierto hay probablemente millones de dominicanos y dominicanas que no sepan el origen de esto, de la muchacha, sencillamente para el periodo de la dictadura trujillista, los que son un poco más mayor que yo pueden realmente dar una descripción mejor, pero estaba prohibido en los hogares dominicanos mencionar el nombre de las hermanas Mirabal. Y en aquellos hogares, yo vengo de esa experiencia, en aquellos hogares donde se mencionaba el nombre de las hermanas Mirabal, podían correr serio peligro. Los padres se cuidaban sumamente de hablar lo más mínimo delante de un muchacho, y no es como ahora que los padres hablan de todo. Y los hijos también. En esa época realmente los padres se cuidaban, pero en grande, incluso al extremo de que cuando llegaban familias, amistades, etcétera, etcétera, a la casa, el muchacho sin tener que decirle nada, ya sabía para dónde era que tenía que ir, para el patio.
Para la cola el perro. Exacto, para no escuchar la conversación de los mayores, etcétera, etcétera. Y el nombre de la muchacha viene precisamente de eso, o sea, para evitar ser perseguido, arrestado, incluso hasta asesinado por la dictadura. Se hablaba de la muchacha, la muchacha, la muchacha, la muchacha. Es una manera realmente de esquivar a los asesinos miembros del CIN. La muchacha, bueno, se está hablando de la muchacha, pero nadie sabe de qué muchacha que están hablando. Era de la semana Mirabal. Pero que no se podía mencionar el nombre. Porque el muchacho que salía a la calle a pronunciar algo que estuviera relacionado con eso. Pasaba a la familia, la de Caín, porque empezaban a entrevistar uno a uno, a los padres, a esto, y el CIN le daba seguimiento a eso. Si consideraba realmente que tenía que arrancarle la cabeza a alguien de la familia ahí, se fue. Eso era el discurso. Yo quiero, aparte de esto, aprovechar la oportunidad para hacerte una pregunta, ya que estamos hablando de la muchacha. ¿Ha habido, qué explicación hay de que los restos de Rufino de la Cruz no estén en el lugar donde están las muchachas y el compañero Manuel? Sí. Yo iba a decirle que contestáramos, como que se hicieran las 3 preguntas y después contestar las 3 juntas para que pueda haber más preguntas, si le parece. Así que... Esperar el contexto. Y todo el mundo diga su nombre, por favor. Yo me llamo Alex Durán y mi mamá es de San Francisco de Macorís. Y yo he ido al museo muchas veces. Cada vez que voy con la familia mía hago un tour. Y también mi papá es de Constanza y ha ido al monumento donde aterrizó el avión en Constanza. Del 59. Sí, del 59. Entonces estoy sumamente orgulloso del movimiento 14 de junio y de los progresistas dominicanos que pelearon para una sociedad más igual. Una de las tragedias más grandes de la dictadura de Trujillo fue que removieron todo traces de nuestra sangre africana, huellas africanas. Es más, Trujillo dijo en los libros de historia que nosotros veníamos de sangre taína y de sangre española, y removió todo huellas de África. Para nosotros, especialmente los dominico-americanos, que cuando vamos a la República Dominicana y oímos a nuestros hermanos y hermanas dominicanas no estar bien conectados con esa historia, es bien doloroso oír eso. Y lo que estamos viendo ahora mismo, como tratan a los haitianos en la República Dominicana, la pregunta es, el movimiento 14 de junio, con todo lo que se hizo allá, ¿cómo ustedes reflejan de lo que está pasando ahora mismo en la República Dominicana y que está conectado mucho con esa tragedia que desafortunadamente muchos de nosotros dominicanos no vemos, no reconocemos esa parte de la cultura de nosotros que somos africanos? Cuando yo hice el DNA con 23 en mí y vi que el 80% de mi sangre viene de West Africa, estaba bien orgulloso, pero desafortunadamente por lo que hizo Trujillo, que lo sacó de los libros, nosotros no estamos conectados con esa parte de África. No quisiera saber qué tú piensas de eso. Como maestra de educación especial acá para Middle School y High School en el Bronx, mis estudiantes esta semana tienen un Socratic Seminar leyeron el libro In Times of the Butterfly
y están haciendo un seminario socrático sobre esto. Muchos de ellos tienen preguntas. Un seminario socrático. Yes, un seminario socrático. Ellos leyeron el libro y tienen que defender o explicar qué sucedió y cómo sucedió. Es súper interesante ver las cosas que ellos dicen y las cosas que ellos preguntan. Una pregunta que me sorprendió, porque yo solamente ellos tienen la clase en mi aula. Yo estaba en lunch y una de las preguntas que tuvieron fue ¿cómo Dede pudo quedarse atrás? ¿Acaso es que uno de los estudiantes, que ella lo que tenía era miedo? Por eso fue que no se metió, o sea, porque ella también no estaba metida en eso, pero tuvieron una conversación que me quedé sorprendida de por qué. Entonces otra persona defendió, es que ella se quedó en la casa porque tenía miedo, o porque el esposo no la dejó, o tal vez era porque quería quedarse con los niños. Esa fue una pregunta que se quedó como siempre, hey, tú sabes, nadie sabe qué estaba pensando ella. Y me parece adecuado el hecho de que hoy es el libro de ella, o sea, ella está contando su historia. Buenas, Manuel Macarrulla, de Santiago primero y entonces de la capital. Mi pregunta sencilla es si la señora Dede tomó algún papel importante, motivador, en el proceso de dedicar el obelisco de Santo Domingo a sus hermanas. Ok, pues yo voy a contestar estas preguntas. Cualquier cosa, si ustedes quieren añadir, estamos libres de interrumpir. Bueno, la pregunta de Roberto Castillo, tanto la pregunta de Roberto Castillo como la pregunta de por qué le pasó a Dede para que se quedara atrás. Mi primera reacción sería decirle que se lean el libro, porque eso está en el libro y la respuesta está ahí, pero yo me voy a referir someramente a eso. Lo de Rufino es muy simple. Dede fue quien fue y recogió los cadáveres en Santiago y trajo los 4 cadáveres en una camioneta. Yo recuerdo todavía ese momento. Yo veía 4 cajas grandes saliendo y yo no entendía bien qué pasaba. Pero la familia de Rufino llegó a la casa y mi abuela le ofreció enterrarlo en el nicho que nosotros teníamos en Salcedo. Y ellos dijeron que no, que ellos tenían su propio nicho en Tenares y que querían enterrarlo con su familia en Tenares. Y entonces esa fue la bifurcación que se dio en ese momento, porque fue básicamente un hermano de Rufino, porque Delisa estaba muy destruida, que Delisa era la esposa de Rufino, y ellos fueron y buscaron el cadáver allá en la casa de Salcedo, que se estaba preparando también para si había que enterrarlo junto con las muchachas con quien él había muerto y con quien él había decidido correr, digamos, ese riesgo con mucha conciencia de lo que estaba haciendo. Y bueno, entonces en el mausoleo, cuando se hizo el traslado de los restos, el Congreso Nacional había declarado también héroe nacional a Manolo, pero sobre todo fue parte de la duda que se tuvo cuando se hizo el traslado, que era algo que mi abuela también quería, que estuvieran en el jardín de la casa. En ese momento, Manolo, que también estaba consciente de que lo iban a matar, le había pedido a Dede que lo único que quería era que lo enterraran junto a Minerva. Entonces,
vino toda esa discusión, es más larga porque estaba que si era el Panteón Nacional, se los querían llevar todos los cuerpos, pues se los querían llevar para la capital para ponerlo en el Panteón Nacional, y en Salcedo la gente empezó a protestar. La gente, tú te debes acordar porque la gente empezó que no era verdad que esa muchacha no se la iban a llevar de allá. Entonces, lo que salió como solución fue declarar el mausoleo como extensión del Panteón Nacional. Que como estamos hablando de panteones, le voy a contestar la pregunta que usted hizo también, porque no, Dedé no jugó ningún papel en eso del obelisco, absolutamente ninguno. Eso fue una idea de Freddy Ginebra, porque querían derribar el monumento. En uno de esos momentos en que estaba, usted sabe que como ahora hay a veces unos reflujos, ¿verdad?, del trujillismo, no se acaban de morir nunca. Las dictaduras no se acaban de morir jamás, se las arreglan para seguir ahí fuñendo los países y a la gente y a las sociedades. Y entonces querían derrumbarlo, el obelisco, porque era un símbolo de la dictadura, y además en ese momento había tremenda discusión que era un símbolo machista, como efectivamente es. Y entonces hubo muchísimas organizaciones femeninas que dijeron que había que tumbarlo, el obelisco y no sé qué. Y Freddy dijo, no, lo que hay es que cambiarle el signo a ese obelisco. Y la mejor manera de cambiarle el signo y derrotar esas ambiciones del dictador es precisamente haciendo un mural dedicado a las hermanas Mirabal, que son el símbolo por excelencia contra la dictadura y que son mujeres y por lo tanto niegan la intención tan fálica de ese y de cualquier obelisco, ¿verdad? Porque esa es el símbolo que tiene. Así que, y Dedé no tuvo, de hecho nunca estuvo, Dedé nunca fue, yo sí fui a la primera vez que se inauguró, pero ella no se sentía bien ya y no fue. Entonces se supone que cada 2 años se renueva con un artista porque es arte público, un mural y que se cambia cada 2 años, pero eso se cambia cada 2 años cuando los alcaldes de la ciudad quieren, etcétera. Entonces tiene ya como 6 o 7 años y está bastante deteriorado en este momento, la pintura está muy descolorida. Eso era, y ella, con respecto a tu pregunta de quedarse atrás, ella siempre decía que yo era la más quedada. Cuando tú hiciste la pregunta, yo me acordé de eso, y ella decía que yo siempre fui la más quedada. Fíjate que papá me sacó del colegio de la monja antes y me trajo a trabajar con él, no me dejó terminar el bachillerato y de pronto se quedaba así. Qué injusto fue papá conmigo, porque me sacó y yo no quería venir, pero había que ayudar, y además en esa época a nadie se le ocurría decirle que no a un papá. Entonces, pero ella nunca se involucró en el movimiento, por diferentes razones, entre otras porque su marido tampoco se involucró, porque ella estaba viviendo fuera de ahí, de la ciudad, pero eso no quiere decir que no fuera solidaria todo el tiempo, desde el primer día, con el movimiento y con todos. Ahora, ella no se involucró nunca. Y la historia tiene que respetarla. Alguien dice por ahí que si uno quiere tener un mito, si tú quieres crear un mito, nada más te lo tienes que contar. Entonces sería fácil decir, Dedé fue militante del movimiento 14 de junio, y lo que pasa es que ella estuvo en la sombra, y no sé qué. Y no, ella no fue militante del 14 de junio, pero eso no le quita ningún valor. O sea, no se lo quita a nadie, porque el coraje, la valentía
se demuestra de muchas maneras. Se demuestra en la militancia de cada día, en el compromiso político, pero se demuestra también a veces en los gestos extraordinarios. Como ese gesto extraordinario que fue de Rufino de la Cruz. O ese gesto extraordinario que fue de Dedé, que no era militante del 14 de junio, pero que cuando llegaron los cadáveres a Salcedo, y ella fue a recoger y empezó a gritar por la calle y todo el mundo la paraba, y ella empezó a gritar: Trujillo, asesino, asesino, la mató, y después regresó con los cadáveres y dijo, y pasó por Salcedo gritando: Salcedo, aquí están tus hijos, tus hijas, las mataron por la libertad. Y no se cayó nunca más, toda la vida lo estuvo diciendo. Entonces yo no sé hasta qué punto puede uno decir que se quedó atrás. No, ella hizo lo que ella entendió y pudo, y fue muchísimo, y lo podemos ver en los testimonios. Y nunca fue una militante política, y de hecho, y yo lo veo, yo me molestaba mucho con ella y con mi abuela, porque me escondían los libros, me perseguían para que yo no fuera a las actividades, me peleaban muchísimo, me mandaron a estudiar para Canadá para sacarme de Santo Domingo, porque no querían que yo tuviera una militancia política, porque tenían miedo, porque estaba Balaguer en ese momento en el poder. Y me metieron un día presa en una manifestación repartiendo unos volantes, y ellos tenían miedo. Y yo tenía 15 años y me mandó sola para Canadá, sin yo saber inglés ni nada, y sin que hubiera comunicación. No era como ahora, era por carta, que duraba muchísimos días para llegar. Y mi abuela, y yo ahora lo miro en retrospectiva y pienso, wow, qué miedo tan grande tenía ella que tener para haber hecho eso, de haberme mandado a su nieta, que me vivía cuidando todo el tiempo, que no me dejaba hacer nada, y me mandaba para Canadá con 15 años. O sea que esas son las cosas de eso. Yo creo que contesté. No, me falta lo de las huellas africanas y lo del 14 de junio. Mira, ese afán de blanquear lo dominicano nada más no nace cuando Trujillo, no, viene desde antes. O sea, ¿qué es el Enriquillo sino un libro que intenta demostrar que nosotros somos pura herencia hispana? Es más, ni siquiera casi taína, hispana. Y eso viene de gran parte de la intelectualidad dominicana del siglo XIX. Está muy, muy presente. Cosas añejas es un libro también que va en esa misma dirección. Ahí no hay un negro. En Cosas añejas no hay un negro, y eso fue 100 años casi antes que Trujillo. O sea, o 60, 70 años. Y cuando hay o aparecen algunas historias, también están falseadas. Para mí fue un gran descubrimiento leer los documentos originales del juicio, aquel famoso juicio, el crimen, ¿cómo es que se llama? Ay, Dios mío, un español y 3 hijas que mataron durante la ocupación haitiana. El crimen, ¿cómo es que le di? De San Carlos. Me estoy poniendo vieja realmente. Se me olvidó las vírgenes de Galindo. Seguro que ustedes han oído, y está también en las Cosas añejas. Y acusan que, o sea, las vírgenes de Galindo dicen que fueron unos haitianos que las mataron. Era un español que vivía en San Carlos y tenía 3 hijas y eran jovencitas, como 8, 12 y 13 o 15 años. Y las mataron. Lo único que los haitianos tuvieron que ver con eso fue que era durante la ocupación. Pero en el juicio se ve claramente que fue otro español que hizo la violación y que las mató. Y eso se discute. Y sin embargo, en República Dominicana te dicen todo el mundo,
te lo sacan como parte de la venganza histórica que tenemos pendiente. Entonces, pero en el 14 de junio, en ese momento, el 14 de junio se creó para derrumbar a Trujillo. Y una de las cosas que denunció como crímenes fue precisamente la matanza del 37. Pero no hay al menos yo no lo conozco en ningún documento, ningún pronunciamiento con respecto al tema racial. No era en ese momento un tema todavía, y menos en la República Dominicana. Pero era claro, sí, que hacía rato que con la ayuda de Trujillo se había profundizado más en esa ambición de creernos que somos blancos. Cuando no hay que, nada más habría que tomar esta foto aquí para... Yo veo como por allá atrás, ¿quién? A ver. Hello, thank you for being here with us today. It's really an honor to be in the room and community with everybody. What's your name? My name is AJ. Manny. AJ. AJ. Ahotas. And my question is kind of multi-part. The book was originally published in 2009 and since has gone through 5 editions. So did those iterations influence this edition in any way? Would you partially consider this a 6th edition in terms of the evolution of where it started and where it is now? And then what made this the right time to come out with an English translation? I can't speak to the various editions in Spanish, and unlike maybe a book of nonfiction that maybe would change from edition to edition, the story stayed the same, the narrative. I don't know if any revisions were made between those editions. Very, very... Very minor details, right? So in that sense, it probably did not really... The fact that there were multiple editions did not impact our translation at all. In terms of the timing, maybe just, I don't know, Nani, from your perspective, why you started the project. From my perspective, it was just, I saw a need for it, and I needed a sabbatical project. So I was like, this would be great. And so by coincidence, Nani had already started it and was well into it. So why did you begin translating the book? I began translating after meeting with her because she had finished her process for all the right reasons. She had maybe a little bit more time. The kids were growing up. They didn't demand that much. She was a legislator, but she apparently felt that the book had to be finished. And she called me because we talk frequently, and it was the right time. I don't know why things occur. I particularly don't know why things occur when they do, but it was just apparently the right time, the right moment, and the right people around. I mean, I don't mean to say that I'm the right person, but... Perdón, Nani, pero claramente no es una reedición, es una edición nueva con contenido nuevo. Tiene una introducción, una contextualización que no tiene el libro en español, tiene notas al pie de página que no tiene el libro en español, tiene un índice que no tiene el libro en español, tiene una selección de fotos distintas a la del libro en español. O sea, en términos esenciales, el contenido del libro es el mismo, porque es la traducción de la última edición, que era la 4ª en ese momento, o la 3ª. O más, porque ustedes incluyeron también, el libro tiene también, las palabras de presentación que yo hice en el 2009, y tiene también una carta que yo le escribí a Dedé cuando ella murió y la leí el día que la enterraron.
Entonces, es un libro más completo, más amplio, no es el mismo libro. No es una reedición, en otras palabras. Right, and Heather can attest to this, that the University of Florida, University Press of Florida, it's another story. Contracts, so it was like starting, it was the book with modifications, but it was the University of Press of Florida. So, otra portada, o sea. Yeah. It's a Okay. Cristian, Ángel, traten de hacer la pregunta corta y varias, porque sí, y Heather tiene que volver para Filadelfia. Primeramente, buenas noches para todos. Mi pregunta va principalmente para Heather. Mi nombre es Cristian Vázquez, primeramente soy hijo de agua, crecí allá, fui testigo, me alfabeticé en la primera escuela de Hermana Mirabal, participé en el club de Hermana Mirabal, estuve con diseño del monumento, participé en muchísimas actividades dentro de la escuela de Hermana Mirabal y fuera de la escuela de Hermana Mirabal, muchas actividades culturales que se hacían en la plazoleta. Vi cuando trajeron el chasis que está en la plazoleta, cuando lo rescataron por allá. Bueno, fui testigo y participé en todas esas cosas. Luego emigré aquí. Lo increíble de mi historia es que tengo que decir, como buen dominicano, que caí en cuenta de la lucha de quien era Minerva, de quien era todo, con el libro de Julia Álvarez cuando yo estaba en la universidad. Tuve que leer el libro por una clase. Y leyendo el libro fue que yo, como quien dice, me percaté de toda la lucha. Yo, en todo lo que yo sabía y la hermana iba y todo, que la mataron porque eran las esposas de Manolo y todas las personas que luchaban. O sea, yo no sabía que Minerva tuvo esa participación en el 14 de junio. Yo nunca supe eso cuando yo andaba, ¿verdad? Entonces, por eso va la importancia del libro. Y también cómo llegan esos libros. Y también que a veces me digo contra las mariposas, a veces es muy simbólica. Me gusta que los jóvenes lleguen, que aprendan esas cosas tras bastidores, lo duro que fue la situación, la lucha de ellas. Entonces, yo soy educador ahora en educación pública, aquí, y mi pregunta es que qué apto está el libro para los niveles bajos, porque yo enseño, por ejemplo, middle school, qué tan apto está para educar, porque se enseña por diferentes niveles, la educación del inglés de ellos un poquito más, otro nivel. Yo sé que para la universidad está perfecto, pero para ellos, ¿y qué se puede hacer para hacérselo llegar más desde joven, desde lo más que podemos hacer para los jóvenes? ¿Qué como doctora se puede decir sobre eso? Muchas gracias. Sí, bueno, yo quería, antes de hacer mi pregunta, abundar un poquito en lo que dijo la señora Martínez sobre la importancia de... Mi nombre es Ángel, sí. Sobre la importancia del lenguaje, especialmente en el contexto de la diáspora, para nuestros hijos. Pero yo quería también decir que la importancia para la historia aquí y allá en Santo Domingo, porque hoy pareciera que las ideologías totalitarias andan en boga y lo primero que atacan es la historia. Y en Santo Domingo se ha cuestionado la historia de los Mirabal, que es una cosa que es increíble. O sea que para mí esto es como la contra de esa ideología. Yo creo que en espacios como este es donde florece hoy en día la democracia. Así que yo le aplaudo lo que está sucediendo aquí y que se siga haciendo más a menudo. Mi pregunta es, ¿cómo? Y me imagino que el libro mismo es la respuesta a mi pregunta, pero yo quisiera si alguna de ustedes podría abundar en cómo Dede lidió con tantos sentimientos, sin terapia, sin ayuda profesional. Porque son sentimientos de rabia, de furia, de impotencia, de culpa. O sea, cómo ella lidió con eso, con todo eso, y tuvo una vida tan productiva y tuvo una vida heroica también. Esa es mi pregunta.
Mira, yo te lo voy a responder rápidamente. Ya menos. 6 muchachos más, 3 y 6, 9. Dime tú qué tiempo tenía y aprendió de todo, a manejar, a vender seguro, y ella también lo cuenta en el libro, cómo ella se sobrepuso a eso. Pero piensen, ¿qué sería? Tú tienes una hija, ¿verdad? Imagínate que de pronto tengas 8 más en tu casa, que lo tienes que tratar iguales y tratar de que no sean, de que no estén frustrados, de que no. Había otra mano por aquí. Ah, tú sí. ¿Cómo es tu nombre? Kelly Martin, me llamo. Gracias por estar aquí otra vez. Y quería preguntar algo sobre algo como, bueno, lo voy a preguntar. Empezando en todos los movimientos en la República Dominicana contra los poderes opresivos como políticos, por ejemplo, ¿cómo puede este libro unificarnos para superar todo eso, todos en la lucha, en esa lucha? Ok, seguimos porque me están diciendo que aquí hay que cerrar también. Así que antes de que nos voten, yo voy a recoger varias preguntas más. Bueno, son 2 preguntas cortas, sí. Hagan nada más la pregunta, Guárdense la introducción y el origen, el orgullo de venir de Ojo de Agua, etc. La pregunta es para la traductora, principalmente, claro que ninguno puede responder, pero como lector siempre nos preocupamos qué tanto mantiene la esencia el libro cuando es traducido a otro idioma. En una escala del 1 al 10, vamos a decir, me gustaría recibir esa información. O sea, ¿qué tanto mantiene su esencia del mensaje de las ediciones? No conocía el libro, o sea, y me gustaría saber eso. La segunda pregunta es, como nosotros hemos visto tantos escritores, ¿verdad?, famosos, que sus obras han sido llevadas a la pantalla grande. El caso de Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, ¿verdad?, que llevó la de la fiesta del chivo y cosas así. ¿Cómo ustedes proyectan que este libro en un futuro pueda ser llevado, principalmente ahora que se ha llevado a la pantalla grande, no solamente que se quede en el Caribe, y que ahora que he traducido al inglés, quizá a nivel internacional, mundial, pueda tener un alcance más a través de la pantalla grande? Hola, me llamo María Isabel. La pregunta es que ¿qué van a llevar con ustedes después de este proceso? Una pregunta breve. Sí, muy bien, así tienen que ser. El de Ojo de Agua. Quedan gente, no quiero dejar gente afuera, pero... No, ya usted hizo una. No, ya no se puede, no. ¿Cómo tradujiste pique? ¿Qué pique? A ver, pique. ¿Qué pique cogí? Una expresión muy dominicana. Después Ajá. Very upset. Hola, buenas noches ya. Mi nombre es Luma Torres. Yo sí voy a decir que soy de Tenares, porque no voy a decir que soy de Tenares. Bueno, yo no tengo ninguna pregunta, creo que ya está todo dicho en la historia, está ahí. Yo hoy me quedo con varias cosas. Número 1, bueno, yo llegué a este país ya mayorcita y he visto muchas cosas que he, digamos, analizado dentro del lenguaje. Sí que se ha perdido el español en la comunidad dominicana, me voy a quedar ahí, y entiendo que no se debía permitir, o por lo menos que cada uno en su casa haga lo más que pueda, porque se puede, se consigue, porque las muestras están. Hay familias que sí, claro, luego hay niños que han aprendido el español en la escuela y todos hablan con la I. O sea, niños que vas a una tienda y te hace todo
todo lo posible por entenderte, pero habla con la I, aunque no sea no cibaeño ni dominicano. O sea, no. Entonces, bueno, todos dentro de lo posible hacemos lo que cada uno puede, los que pueden escribir, los que diseñamos, por honrar la memoria de nuestras mariposas. Ella no lo ha dicho, pero ella hizo un diseño fabuloso que son unas alpargatas en honor a las mariposas muy bonitas. Una a cada una de las hermanas Mirabal y otra a las 3 y otra a Salcedo. Entonces, para que si ustedes quieren, son bellísimas. Así como hizo los zapatos de Converse, así, ella hizo unas alpargatas muy lindas. Yo creo que ya no había más manos levantadas, o sí, allá atrás, no. Bueno, pues entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Yo creo que casi todas las preguntas fueron para Heather y para Nani. Porque otras no fueron, bueno, ¿puedo contestar? que si mantiene la esencia, la traducción mantiene la esencia del lenguaje, y una sobre, puedo contestar la pregunta de Christian sobre partes del libro que para utilizar. Bueno, cuando hablamos con los estudiantes del séptimo, algo que queríamos comunicarles era que cada uno de ellos conoce a una persona mayor en su vida que les cuenta historias, o sea, un abuelo, un vecino, algo que tiene una lección, y es lo que está diciendo doña Dede. Entonces, hay partes en el libro donde ella dice, quiero contar esta historia porque quiero evitar que esto vuelva a repetirse. Y se puede sacar esas partes. También, mira, yo cuando enseño sobre Trujillato a los estudiantes universitarios, la última vez que lo hice, les expliqué cómo una persona como Trujillo llegó a tener el control que tenía en el país, y expliqué los varios mecanismos de mantener el control, la represión. Una estudiante se levantó la mano y dijo, "This sounds familiar." From your lips to God's ears. So I think, cuando miras el libro, hay partes y sacas partes que son cosas sutiles, like, oh, no podían decir esto, no podían hacer lo otro, oh, tenían que tener una placa con Dios y Trujillo en la casa, y hay partes que uno puede seleccionar cuidadosamente. Y sobre todo, si los estudiantes pueden leer en español, aunque tengan que explicar la cosa en Spanglish, que animen a los estudiantes a leer en español. Y los estudiantes bilingües que me llegan a la universidad que no quieren hablar en español es porque el abuelo, el tío o la madre les critica cuando cometen un error de gramática. La gramática no importa tanto, o sea, que se expresen el vocabulario, que lean en español y que les animen a decir, está bien si cometes errores, que sigas disfrutando de la lengua. Pero gracias por la pregunta. Yo quisiera decir que el libro, como el New York Times, está escrito para un público de lectura de 8º curso. O sea, no estamos hablando de una premio Nobel. Estamos hablando de una mujer que está contando una historia que la sacudió, y que sacudió a su familia, y que sacudió un país, y que sacudió el mundo. Porque al día de hoy, el 25 de noviembre, se celebra el Día de la No Violencia contra la Mujer. ¿Por qué el 25 de noviembre? Porque fue el 25 de noviembre de 1960 que asesinaron a las hermanas Mirabal. O sea, es un libro que tú como profesor de middle school, que en mi tiempo se llamaba junior high, es un libro que tú puedes manejar perfectamente bien, porque es una mujer que está contando la historia de su vida, dolorosa, pero tiene partes que verdaderamente te dan alegría, que tú dices, wow, se está riendo, está
participando en la campaña de su hijo. O sea, una mujer que como el ave fénix, sorry for the cliché, se levantó de las cenizas. Yo me crié en un hogar de 2 maestras dominicanas desde 1961 y en mi casa se tenía que hablar español. Lo único que había era Radio Guado, no sé si existe todavía. Es lo único que había en Radio Guado. Pero en mi casa era mi mamá y mi tía, era obligatorio. O sea, cuando mi mamá me regaló para mis 15 años el libro de María de Jorge Isaacs, que mandó a pedir a Colombia una edición especial, yo me quedé con la boca abierta. Pero cuando entré a la universidad, a pesar de todo ese entrenamiento que yo, de la conversación en la casa, no se hablaba inglés ni nada, cuando yo estudié literatura latinoamericana también, yo empecé con Mario Vargas Llosa en inglés. Yo no entendía nada de lo que el hombre estaba diciendo, pero tenía un traductor portugués. Tenía un traductor portugués que me introdujo al mundo de Mario Vargas Llosa y tuve que leer 100 años de soledad en inglés primero. Pero después todo, porque no entendía. Yo me crié aquí. Por más que mi mamá, mi papá y mi tía quisieran que yo hablara, yo hablaba inglés con mis amistades, pero en la casa había que hablar español. Y yo le exhorto, yo sé que hay un back and forth de yo te hablo en inglés, tú me hablas español, etcétera, pero vivimos en un mundo muy complicado y mientras más idiomas tenemos, mejor. O sea, I don't see what the problem is. Bueno, tú sabes. Me están haciendo ya demasiado señas, de verdad. Bye. Bueno, lo de llevar al cine, ya lo han llevado varias veces al cine. La historia es la misma, no es otra. Lo que está es contada desde una perspectiva desde adentro, por supuesto, y probablemente cualquier creador va a encontrar una luz desde la cual iluminar eso. Yo tengo varias ofertas de varios directores que quieren hacer la película del libro que está también ahí a la venta en inglés, de Mañana te escribiré otra vez, Minerva y Manolo, que son las cartas de amor, y quisieran hacer esa película. Pero no lo sabemos, eso depende de ellos, y nosotros no vamos a andar atrás de la gente diciendo que hagan la cosa. Primero, y voy a terminar ya con... Perdón, Mino, ¿el libro de Julia Álvarez en cuántos idiomas ha sido traducido? Como en 30. Entonces, la pregunta de cómo puede el libro ayudar hoy, creo que fue Kelly que la hizo. Yo te voy a contestar quizás con unos versos de una canción de Pablo Milanés, que de un disco maravilloso que él hizo conjuntamente con Víctor Manuel. No, con Víctor Manuel. El libro se llama En Blanco y Negro, por cierto. En Blanco y Negro se llama. Y él dice, porque la historia se revive a la luz de la memoria. Esto es memoria que ayuda siempre a mantener viva la historia. Gracias. Muchas gracias.